el cual decía que se buscaba más productividad. ¿Sí? Y ese siempre ha sido el discurso, eliminar derechos para eliminar la estabilidad, eliminar el acceso a la garantía en el empleo por el tema de la productividad. Y nos ha costado más de 20 años llegar a este momento en el que estamos. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña un equipo de expertos en lo que es el derecho laboral para América Latina y ellos nos van a orientar, ya que ahora mismo estamos hablando del tema en nuestro país y el mundo. Aquí nos acompaña Paulo Yamamoto. Él es doctor en Derecho Laboral y también investigador del grupo Pesquisa de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad. Excelente, ¿cómo está? Bienvenidos aquí. Muchas gracias, es un honor poder participar del programa. Gracias a ustedes por asistir y queremos saber cómo le ha afectado lo que son los derechos laborales, ¿verdad? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos para América Latina? Bueno, hay reformas en varios países de Latinoamérica en este momento, pasaron algunas hace algunos años y son algunas en gobiernos que fueron buenas y ampliaron derechos o ampliaron la protección laboral, pero algunas, como el caso de mi país, de Brasil, que sacaron derechos. Entonces sacaron derechos de trabajadoras mujeres, de los jóvenes, de los sindicatos. Entonces hablar de reforma laboral es siempre un poco complicado porque ni toda reforma es buena y ni todas son malas. Así es. También aquí nos acompaña y nos honra con su presencia la señora María Fernanda López. Ella es abogada con estudios en políticas públicas en Argentina. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Queremos saber y que usted nos explique cómo la reforma laboral en la República Dominicana ha flexibilizado las condiciones de despido. Bueno, la reforma que ahora cursa en el Senado, el proyecto de reforma que mandó el Poder Ejecutivo al Senado, las modificaciones que tiene son en su gran mayoría en temas procesales. Hay limitaciones para el acceso a la justicia de las y los trabajadores. Y también tiene otras propuestas que son un poco perjudiciales a los trabajadores en lo que tiene que ver con aumento de las jornadas extraordinarias, que eso es como una de las cosas, vamos a decir, más peligrosas. Ahora mismo, para poner un ejemplo claro, la jornada extraordinaria, estamos hablando de las horas extras, el máximo de horas extras que puede trabajar un trabajador en función del código actual son 80 horas. Con la propuesta de reforma serían 120 horas. No solo que serían 120 horas, sino que también el pago de proporción por horas extraordinarias no se modificaría. Es decir, que la gente estaría trabajando por 120 horas adicionales por trimestre con la misma proporción de pago que si trabaja 80 horas ahora, en estos momentos. Entonces, ahí hay unos peligros constantes y latentes para los trabajadores. Eso poniendo uno de los ejemplos de lo que implica la reforma que está ahora en el Senado. O sea, ese es uno de los ejemplos que todavía la gente no sabe, porque claro, ahora que se está hablando de la reforma laboral en la República Dominicana, que sabemos que en la mayoría de ocasiones afecta a los empleados. Y es lamentable decir que una persona tenga que trabajar más horas por el mismo sueldo. También hay una preocupación aquí en nuestro país muy grande con lo que es la cesantía. Sí, pero ahora mismo el proyecto que está en el Senado no incluye la cesantía. Pero que no incluya la cesantía no quiere decir que no haya intención de modificar la cesantía. Esa intención es permanente. El problema es que ahora el proyecto que está en el Senado no incluye la cesantía, pero incluye otras cosas también igual de peligrosas y preocupantes. Por ejemplo, aparte del tema de las horas extraordinarias, por ejemplo, algo tan elemental como los descansos de las y los trabajadores. Ahora mismo el código establece que por
4 horas de trabajo hay un descanso de 1 hora. Por 5 horas de trabajo hay un descanso de 1 hora y media. La propuesta de modificación cambia el formato de descansos intermedios y lo que hace es que habilita a que el trabajador y el empleador puedan ponerse de acuerdo en las formas en que se obtiene el descanso intermedio, es decir, la proporción de repartición. Lo que dice es que, bueno, la primera parte se puede tomar media hora de descanso y luego descansos de hasta máximo 15 minutos. Pero si usas los dos ejemplos de aumento de horarios extraordinarios y limitaciones al descanso, vas a ver que puedes tener un trabajador aumentando el horario de trabajo, pero quedándose con la misma proporción de descanso o menos horarios de descanso que los concebidos actualmente. Entonces, vuelvo y repito, la propuesta actual que se envió del Poder Ejecutivo al Senado no contiene la cesantía. Eso no quiere decir que en el Congreso no se pueda modificar e incluir la cesantía, pero contiene otros elementos que son igual de perjudiciales y peligrosos que la eliminación de la cesantía. Excelente, y también nos honra con su presencia el señor Martín Ullola. Él es abogado de Colombia y experto laboral, que también queremos saber su opinión, señor Martín, sobre qué cambios propone lo que viene siendo como la reforma laboral en América Latina. Bueno, buenas tardes, Cristi, gracias por la invitación. Referente a estos aciertos y desaciertos, pienso que en América Latina estamos en la búsqueda de comenzar a resolver diferentes problemas que se han venido presentando, y eso es lo que nos lleva a estar en la tarde de hoy aquí sentados en esa forma de comenzar a democratizar las experiencias y los procesos que hemos llevado en cada uno de los países, pero que sin embargo pues en este momento para nuestro país es una experiencia bastante innovadora e interesante en la eventualidad en que tenemos nuestro primer gobierno progresista, y gracias a ello nos ha permitido que la unidad en, por ejemplo, los representantes de los trabajadores, en los entes gubernamentales, ya sea Ministerio de Trabajo, y en los gremios empresariales puede haber una unidad de acción, obviamente con demasiadas cosas, tenemos muchas, ¿cómo lo digo? Como no estamos sincronizados al 100%, pero tenemos muchos puntos donde estamos partiendo y estamos concertando, dialogando en el marco también de organismos internacionales que nos dicen también cómo debemos comenzar a pensarnos el derecho laboral, ¿sí? Nosotros, antes de todo esto, antes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en Colombia, que es el organismo por parte del Ministerio del Trabajo en la cual nosotros discutimos cuestiones en materia laboral. Un ejemplo, estamos en este momento empezando la discusión del salario mínimo. En Colombia el salario mínimo se discute todos los años, en noviembre y diciembre. Con la expectativa de hacerse un análisis también de la inflación para el próximo año, y que a partir de ello se genere un aumento circunstancial pertinente en el salario mínimo. Y pues este mecanismo de la Comisión de Concertación de Política Laboral y Salarial nos ha permitido tener diferentes sesiones también con las agremiaciones, en las cuales hemos podido construir en unidad un texto de reforma laboral, que obviamente hay muchas diferencias. Los gremios empresariales obviamente tienen unas libertades por la Constitución política que es demasiado difícil ir a atacar ciertos puntos elementales, como por ejemplo indemnizaciones más altas para que los empleadores no puedan despedir simplemente por su simple capricho a los trabajadores. Cuestiones dentro de materia colectiva. Nosotros trabajamos también para organizaciones representantes de los trabajadores, y en materia colectiva
pues ellos no ceden mucho. Realmente los más grandes avances que tenemos es comenzar a hablar de algunos respetos, por ejemplo, la Constitución de Colombia en su artículo 53, que es el artículo de los principios laborales, al final habla de que nosotros también vamos a regular todos estos acuerdos internacionales a los cuales nosotros pertenecemos, ¿sí? Dicho eso, pues por medio de la OIT tenemos muchos convenios internacionales que ya han sido ratificados por Colombia y que nosotros simplemente queremos honrar a eso y a lo que está consignado en la Constitución para comenzar a estructurar una hoja de ruta, por ejemplo en materia de libertad sindical, libertad de asociación. Entonces, dicho eso, ha sido una lucha muy fuerte con el empresariado, pero sin embargo en este momento tenemos un proyecto de ley que busca recuperar derechos, garantía, estabilidad laboral, derechos individuales como por ejemplo jornada laboral, horas extras, la indemnización desafortunadamente no lo bajaron, no tenemos el tema de, queríamos buscar la laboralización de contratos que no tenían una regla como el salario mínimo, es lo mínimo que ganan ciertas personas, el trabajo en el sector agrícola, campesino, no teníamos esa figura de contratación de jornal agropecuario, así lo pusimos, y nos lo eliminaron también agremiaciones de agroindustria en Colombia que no les cae muy bien esta idea, pero estamos incomodando, ¿sí? Y esa forma incómoda que hemos construido ha sido el inicio de comenzar a abanderar la confianza en cada uno de los pueblos, en cada uno de las ciudades, y ha llevado a que haya una discusión enorme, haya diálogos regionales, hayan encuentros regionales por el Ministerio de Trabajo, la gente vaya más a la jurisdicción ordinaria a buscar recuperar sus derechos, a buscar pelear por sus derechos, y esto hace que haya una intención importante en realmente buscar ese cambio, que si bien en 18 meses terminamos este gobierno progresista que tenemos y hay un enorme temor de que cambie la hoja de ruta, pues la idea es empoderar a cada uno de los sectores para que en ese momento estemos preparados para una lucha que realmente va a ser importante para concluir nuestros proyectos de reforma progresistas en Colombia. Excelente. Y hablando de ese tema del sueldo mínimo, ¿se está trabajando actualmente en la República Dominicana? En República Dominicana la legislación establece que cada 2 años se revisan las tarifas de salario mínimo. El problema y a lo que deberíamos abocarnos es que la discusión del salario mínimo sea algo anual, que tenga una metodología de discusión que incluya no solo temas de inflación, sino también de productividad laboral. Porque si no, no es posible que el salario mínimo alcance el costo real de la canasta, que es el problema que nosotros tenemos ahora. Tenemos un salario mínimo que, en sentido general, no garantiza cubrir los costos de la canasta. Entonces, para cerrar esa brecha entre lo que ingresa y el costo de la canasta, necesitamos modificar la metodología por la que se discute y se decide el salario mínimo. Así es. Y hablando de los trabajadores informales en la República Dominicana y el mundo, ¿verdad? Ustedes con experiencia en sus países, actualmente, ¿cómo está resguardado, vamos a decir, esos empleadores, esos trabajadores informales? Bueno, si empezamos por Colombia, no lo están. Hablar de trabajadores informales, tenemos que hacer un ejercicio bastante sociológico frente a dónde están identificados esos trabajadores informales por cuenta propia, independientes, con altos ingresos. Entonces hay que determinar precisamente cuál es la población a la cual nosotros queremos llegar a proteger esta informalidad. Por eso estamos en la búsqueda de formalizar todas estas relaciones laborales y regular, así sea sobre una forma especial, pero buscar la forma de que también tengan una seguridad social en Colombia, ¿sí? También aprobamos una reforma pensional que busca que todo el pueblo colombiano pueda llegar a tener una pensión digna o una renta vitalicia en el caso de que no tenga las semanas necesarias para tener una pensión, pues puede llegar a tener una renta vitalicia hasta un 80% del salario mínimo.
por ello creemos en la universalidad del sistema pensional y en la solidaridad, que es la forma en la que cada uno de los pensionados, de toda la gente que cotiza, a partir de su aporte, le genera la pensión a los nuevos pensionados, y en ese mismo sentido pues estaríamos atacando todas las formas informales que no tienen estabilidad o no tienen acceso a una pensión o a una renta digna. En paréntesis, particularmente, por ejemplo, un punto, trabajadoras de servicio doméstico. En Colombia ya lo regulamos a que por semana se haga un tipo de cotización dependiendo del tiempo que trabajan ellas. Entonces, eso es una búsqueda importante. Tenemos unos pilares solidarios y semicontributivos que van para las personas que están en extrema pobreza, y en ese mismo sentido puedan tener también una renta vitalicia, queremos siempre algo digno, pero propia para su manutención y su... ¿Y ustedes entienden que se está respetando lo que es la igualdad de género? No, me parece que no. El tema del trabajo informal es muy difícil, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo. A veces lo que estamos llamando de trabajo informal es simplemente la fraude laboral. O sea, un trabajo que debería tener toda la protección y de alguna manera no tiene. Imagínate, por ejemplo, un trabajador, una trabajadora de aplicaciones, por ejemplo, un conductor de una de estas empresas, o alguien que saca pedidos en un restaurante, entrega la comida, repartidores, ¿no? Estas personas, por la legislación de casi todos los países latinoamericanos, serían trabajadores, tienen una relación de laboralidad que está totalmente protegida y no se reconoce, ¿sí? Y imagínate, por ejemplo, que esta gente necesita de condiciones especiales porque trabajan en la calle. ¿Cómo una mujer va a quedarse 12 horas en un trabajo de estos sin tener acceso al baño? ¿No? Estos son retos que la legislación laboral necesita enfrentar, y claro, pero el primer paso es reconocer la laboralidad. Y estos retos se solucionan como siempre se ha solucionado los retos laborales, que es movilización de los trabajadores, las trabajadoras. Es importante siempre subrayar que todos los derechos laborales han sido conquistas con mucha lucha. Estábamos hablando de eso hace poco, ¿no, Cristi? Y entonces el tema de género no se está resolviendo en este momento. Es un gran reto y los sindicatos tienen siempre que estar muy atentos a eso, también llevar en cuenta eso para organizar la lucha de los trabajadores, las trabajadoras. ¿Ustedes entienden que ha perdido un poco de fuerza lo que viene siendo los sindicatos, verdad? Que son los que abogan realmente por los derechos laborales en las fábricas, porque ahora veo que en Alemania se ha dado una situación con un tema en específico que es tan duro ahí mismo porque están reclamando lo que ellos entienden que le beneficia. Bueno, yo creo que la sindicalización es un reto en toda nuestra región. Y también eso es fruto de las legislaciones laborales que tenemos que no garantizan a plenitud la libertad sindical. Es decir, nosotros en República Dominicana, para poder formar un sindicato necesitamos tener 20 personas por lo menos. Para negociar colectivamente necesitamos que ese sindicato tenga afiliación el 50% más uno de los trabajadores de la planta. Entonces, claro, esas trabas legales dificultan la sindicalización. Y en nuestro país, que hay históricamente el movimiento sindical ha sido un movimiento reprimido, claro, genera miedo a la gente también sindicalizarse por las posibles consecuencias por parte de las empresas. Es decir, no para nadie es un secreto que decir sindicalizarme es que llegue la amenaza de despido. Entonces, con unas legislaciones que limitan las formas de sindicalización
unas instituciones como el Ministerio de Trabajo que no garantizan a plenitud la libertad sindical, que las y los trabajadores puedan organizarse sin tener que sufrir violencia por parte de su empleador, es muy difícil hablar de un movimiento sindical fuerte. Entonces sí, necesitamos mejorar no solo la legislación, sino también el accionar de los órganos de control para que se pueda garantizar la libertad sindical y para que ningún trabajador o trabajadora tenga miedo de ser parte de una organización de trabajadores. ¿Ustedes entienden que ha sido positiva, vamos a decir últimamente, ¿verdad?, la aplicación de las reformas laborales en sus países, de acuerdo a su experiencia? ¿Ha sido positiva? Bueno, yo diría que yo acompaño desde mi trabajo en una red de abogados y abogadas, de trabajadores y trabajadoras, en una red internacional, y yo diría que, y acompaño mucho las reformas en toda la región. Yo diría que en algunos países como Brasil, la reforma de 2017 ha sido un desastre. Dijeron que sacando derechos iba a el empleador tendría más plata y podría contratar más gente y generar más empleo. Eso no pasó. Los datos económicos muestran que eso ha sido simplemente equivocado. Nunca no se generó empleo. Se pasó a generar empleo en un otro ciclo económico cuando se cambia el gobierno y el gobierno pasa a hacer inversiones públicas. Entonces, en Brasil ha sido un desastre. En Colombia me parece que está muy bien, como el compañero nos comentaba, hay retos seguramente, pero va en una buena dirección. Argentina, por ejemplo, ahora con el gobierno Milei, también siguen con esta ideología que sacar derechos sería lo mejor camino para ampliar empleo y los datos económicos muestran que no hay mejora en la vida del argentino y de la Argentina, sino está empeorando. Y ahora México tiene una importante ley con la nueva presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, sobre trabajo en aplicaciones, y si se aprueba, me parece que va a mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Fíjate que para mí esto es un poco básico de economía, pero cuando el trabajador tiene derechos, va a tener más plata, va a consumir más, desarrolla el mercado interno, desarrolla la propia economía. Además de ser el que crea el valor, o sea, crea el desarrollo de la producción de todo el país, también al consumir su sueldo, él también puede ampliar el desarrollo de la producción interna del país. Entonces, este es el secreto del desarrollo de nuestra región. Y yo creo que, siguiendo ese hilo que acaba de comentar Paulo, en el caso nuestro, nosotros tenemos un reto de que esa reforma, como fue enviada al Congreso, lamentablemente lo que hace es restringir derechos, no ampliar derechos. Entonces, no es que la calidad de vida de las y los trabajadores va a mejorar con esa reforma. Es decir, una reforma que algo tan simple como licencias de paternidad, para poner otro ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo que la licencia de paternidad son 2 días, según lo establece el código actual. El año pasado el Tribunal Constitucional declaró que eso era inconstitucional porque no garantizaba el interés superior del niño, no garantizaba el principio de igualdad y que ordenaba que en un plazo de como máximo 2 años, el Congreso legislara para iniciar a mejorar de forma paulatina, ampliar la licencia de paternidad de forma tal que permitiera a padres participar del cuidado responsable y permanente de sus hijos. Se supone que si vamos a hablar una reforma después de esa sentencia, esa reforma debería tener en cuenta esa disposición de la sentencia. Lo que hace la reforma que fue enviada es que aumenta la licencia de paternidad en 2 días más. Es decir, pasamos de 2 a 4 días. Eso no tiene ningún sentido y no ayuda a resolver el principio de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es la necesidad de depositar una reforma que no piense en ampliar los derechos de los padres para estar presentes al momento que nazcan sus hijos e hijas? Eso no mejora, es decir, lo que hace es más o menos
mantener en situación precaria la participación de los padres y el involucramiento de los padres en la vida de sus hijos recién nacidos. Entonces, definitivamente, desde mi punto de vista, hay muy pocas cosas que podemos ver de esa reforma que se puedan decir que mejora las condiciones de las y los trabajadores. Entonces, sí necesitamos darnos una reforma laboral, es decir, el Código de Trabajo en República Dominicana debe mejorar para ampliar derechos, para incluir a otros sectores que históricamente han sido excluidos y están en situación de informalidad, pero esta reforma que fue enviada al Congreso no tiene ese objetivo y lo que plantea es las propuestas que tiene precarizaría mucho más la vida de las y los trabajadores. Excelente. Y para finalizar, un mensaje final. Maravilloso, porque quería seguir hablando del tema. Bueno, yo pienso que, y es un llamado también a, digamos, todo el pueblo de República Dominicana, en el sentido en que nosotros nos metimos en ese gol en el 2002 en Colombia, el gol de una reforma, una reforma que es el proyecto de ley 789, el cual decía que se buscaba más productividad. Sí, y ese siempre ha sido el discurso, eliminar derechos para eliminar la estabilidad, eliminar el acceso a la garantía en el empleo por el tema de la productividad. Y nos ha costado más de 20 años llegar a este momento en el que estamos, ¿sí? En el momento donde estamos recuperando lo que en este momento nos metieron, ¿sí? No puede ser que por decir que es progresivo aumenten 2 días a la licencia de paternidad. Eso no es progresivo, eso es regresivo, y el pueblo dominicano tiene que comenzar a sentarse y hablar esto en sus casas, con sus familias, hablar de cada uno de los trabajos para identificar cómo realmente es que son, si son dignos, si realmente están pagando bien, tienen las horas extras como debe ser. Sobre los derechos que ya hay que comenzar a luchar y a pelear, hay que comenzar a acceder a la administración de justicia, hay que comenzar a incomodar demasiado con el fin de comenzar a construir un pueblo más fuerte y resistente, y sobre todo activar la movilización que lleva a que logremos por lo menos enviar una voz en unidad al Congreso, a los políticos, a la clase tradicional, de lo que está ocurriendo. A ellos no les importa, ellos saben perfectamente lo que hacen, ellos tienen una agenda, ellos ya están cumpliendo la agenda, ellos ya han tomado decisiones. Sin embargo, pues el pueblo es el que elige y el pueblo tiene que hablar. Excelente, gracias por sus orientaciones y ese gran mensaje que orienta a todos los dominicanos y a los que están en América Latina, porque ustedes hablan desde la experiencia de sus países, y aquí tenemos una digna representante que también nos honra con su presencia. Si tienen algunas redes sociales para que también lo sigan. Sí, claro. Yo trabajo para la Fundación Friedrich Ebert y bueno, en nuestras redes sociales vivimos hablando sobre tema de reforma, es uno de nuestros ejes, y nos pueden conseguir como FES Caribe en todas las redes sociales. Excelente, gracias por su participación, y a todos los que nos ven, dale me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.